sus Biblias abiertas y podamos estudiar juntos de la palabra del Señor. Vamos a leer el texto de manera completa, voy a leerlo completo y luego posteriormente estaremos allí en el texto como tal. Una de las cosas que hemos estado viendo es que aquí Jesús lo hemos visto, se ha presentado como un rey y queremos precisamente nosotros verle como ese rey que ha venido, y cuando él ha llegado como este rey en esta porción que lo hemos señalado, él viene también a traer su ley, pero él ha dicho que no es una ley necesariamente a quitar la anterior y traer una nueva, sino que realmente él ha venido a cumplir esa ley. Ahora vamos a ver que nos va a señalar precisamente lo que viene siendo uno de los mandamientos de la ley que estaba desde los tiempos de Moisés. Vamos a ver por qué él no la vino a abrogar, sino que la vino a cumplir. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? Mira lo que nos dice toda la porción completa, la leemos y luego la vamos viendo. Dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces notemos que aquí está este mandamiento de no matarás. Por eso le he puesto ese título a esta enseñanza, ¿no? El rey dice no matarás, pero vamos a ver cómo el rey nos invita a que sea cumplido, o cuál es el objetivo, cuál es el espíritu en el texto, qué es lo que se pretende con este texto, y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Cuando yo era niño, recuerdo que había un juego, no sé si ustedes se acuerdan, o si alguno quizás lo jugó. Era un juego que no era que me gustara mucho, usualmente se jugaba en las fiestas, y era ese juego llamado El Rey Pide o El Rey Manda. No sé cómo lo conocían ustedes, pero era ese jueguito donde normalmente eran algunas fiestas donde se nos decía, el rey pide que se le traiga una sandalia de color verde, y salía uno como niño buscando la sandalia de color verde. El rey pide una media, entonces si uno traía eso ante aquel rey que estaba pidiendo, entonces uno iba acumulando como puntos o ganaba determinado premio. Entonces, esta idea de que un rey manda, de que un rey pide, de que un rey, digamos que solicita algo y espera que lo cumplan sus súbditos, siempre nosotros sabemos o entendemos que es parte de lo que un rey hace. Un rey espera que la ley que él determina, que la ley que él da, se lleve a cabo. Y no solamente un rey, sino pues cualquier persona que tenga una posición de autoridad. En este caso Jesús lo estamos viendo como este rey. Pero este rey tiene, antes de él haberse encarnado, hay una ley que ha sido dada por parte de Dios a su pueblo. Y el rey ahora encarnado, el Dios encarnado, Jesucristo, cuando viene, decíamos, bueno, algunos hermanos no estuvieron en presencial cuando estuvimos, dice Alejo, pero solamente como para un recordatorio, ese día recordamos de que la ley que Dios le dio a Moisés, si el Señor viniera a abrogarla, es decir, que el Señor no la cumpliera, que el Señor dijera que esa ley había quedado obsoleta, entonces él estaría diciendo que Dios se equivocó. Una de las cosas que pueda comunicar eso es: Dios se equivocó, dio una ley que al final luego le iba a dejar que ya no servía para nada. Entonces Jesús no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Pero ahora, cuando nos las da a nosotros como parte de la ley de este rey, este nuevo pacto que él hace con nosotros, este nuevo pacto, esta ley, no es que queda en un sentido abrogada, anulada, sino que ahora el cumplimiento de ella es mayor, porque él va a hacer una obra interna, como hemos visto en el Sermón del Monte, de lo que se trata. No es algo netamente externo, donde podamos decir, no matará. Oye, no he matado a nadie. ¿Quién me ha visto a mí con un arma? ¿A qué persona yo le he quitado la vida?
pero Jesús va a decir que ese no era el objetivo final o que eso es lo que se veía como evidencia final del acto. Pero el no matarás tiene una implicación interna, es algo que se genera en el corazón nuestro y es lo que precisamente nos va a mostrar el texto. Gran parte, mis hermanos, de los homicidios, no de las muertes, estoy hablando de los homicidios que ocurren en nuestras ciudades, gran parte de esos homicidios tienen que ver con crímenes pasionales. Muchas personas matan a otras por causa de algo que no les gustó que le hicieran. Puede ser una traición, puede ser un dinero con el que se quedaron, puede ser que una persona no estuvo dispuesta a hacerle algo a una persona y ahora esta otra quiere quitarle la vida. Algo lo hizo enojar y por tanto la persona está dispuesta a quitarle la vida. Hemos visto como cónyuges, como amigos, como parientes, por causa de no controlar la ira, han terminado matando a otra persona. Jesús en el pasaje no dice que la ira conduce al homicidio. Eso no dice el pasaje. El pasaje dice que la ira es homicidio. Es diferente. Él no está diciendo, oh, la ira te va a llevar a que tú cometas un crimen. No. Jesús está diciendo que el espíritu detrás de la ley es que la misma ira debemos considerarla como un homicidio, porque ya estamos deseando, ya estamos matando, ya estamos como accionando un arma contra aquella persona con la cual estamos sintiendo este deseo. Vamos entonces, mis hermanos, a ver en la primera parte de la porción como tal, lo que Jesús hace y es presentar la ley. Va a presentarlo a través de unas frases que vamos a ver que va a él a repetir de manera continua en los siguientes versículos. Este asunto va a ser, ustedes han oído, pero yo les digo. Ustedes han oído que se decía esto, pero yo les digo esto. Entonces aquí está la ley del rey. ¿Qué es lo que él viene realmente a decir en cuanto a la ley para que se lleve a cabo, para que se cumpla? Y esto es lo que nos dice el texto, versículos 21 y 22. Aquí vemos que la ley es presentada. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Fíjense que antes era si matabas, era que eras culpable ante la corte. Jesús dice, yo les digo que todo aquel que esté enojado ya es culpable, que era lo que decía ahorita. Y cualquiera que le diga insensato a su hermano será entonces culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Miren cómo Jesús nos presenta una ley que es de cuidado, no podemos tomarla como si fuera algo menor. Y yo espero que eso sea algo que nosotros hoy consideremos para tenerlo en cuenta. En el caso presente, lo malo no estaba en lo que habían dicho. En cuanto a cuando Jesús dice, oyeron que fue dicho, nos dice el texto, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Lo que Jesús aquí está señalando no es que es malo lo que ellos están diciendo, sino que es malo, o podríamos señalar como algo incompleto, lo que ellos han dejado de hacer. Ellos han dejado de enfatizar en lo que implica el hecho de no matarás. Cuando Jesús habla de los antepasados, no está hablando de los tiempos de Moisés, porque si no estaría precisamente hablando de la ley, que él precisamente ha venido a decir, yo no he venido a abrogar esa ley. Cuando él habla acerca de este asunto de que los antepasados habían enseñado simplemente un no matarás, él está hablando de aquellos que tomaban la ley del Señor y le explicaban. En el tiempo de Jesús, él está hablando de los fariseos y los escribas, quienes habían dicho, esto es lo que quiere decir este texto y así es como lo tenemos que cumplir. Para yo poder decir, mírame cómo yo estoy cumpliendo el asunto del no matarás. Ahora, eso en cierta manera, nosotros podemos considerarlo que quizás a nosotros nos pasaría lo mismo. Cuando tú y yo hacemos un análisis rápido de los 10 mandamientos, quizás no matarás es el que, bueno, yo no conozco aquí si alguno de pronto alguna vez por alguna razón accidental ha cometido un homicidio. Yo creo que no. Pero usualmente uno no se topa con esa realidad. La mayoría, la gran mayoría, el porcentaje altísimo de las personas, ninguna le ha quitado la vida a otra, si sea accidentalmente. Entonces todos podríamos decir, mira, todos los seres humanos cumplimos esto. Pero cuando Jesús lo presenta, como lo presenta, con la razón correcta, con el énfasis correcto que tiene esa ley, ese no matarás, entonces ya no son solamente algunos los que han faltado a ese mandamiento. Ahí el número entonces es mayor. Ahí el número entonces nos involucra que todos definitivamente hemos matado. No hay ninguno
que no haya tenido nunca un enojo contra nadie. Y Jesús nos está diciendo, ya lo mataste en tu corazón. No hay ninguno que nunca le haya dicho quizás a alguien algún improperio. Y Jesús nos está diciendo, ya lo asesinaste. Jesús enseña entonces lo que significa el mandamiento no matarás. Y no piensen que se trata de un punto, de un diferencial entre una cosa. Estas son tres maneras de cumplir el no matarás. No, es una cadencia. Es decir, es una cuestión consecuente, como una cadena. Una cosa va llevando a la otra. Es decir, cuando Jesús dice, yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno. Esto no es un asunto de tres cosas diferentes. Ah, bueno, entonces yo lo que voy a evitar es decirle idiota a alguien, porque al final eso es lo que me lleva al infierno. O no, yo de pronto hasta insensato voy a llegar a decirle, pero no lo otro. No, lo que está diciendo el Señor aquí es que la ira, si no la controla, te va a terminar llevando a que le digas un improperio a alguien y no te arrepientas de eso. El punto aquí es que si tú sigues con esa actitud de airado contra tu prójimo, contra tus hermanos, vas a terminar dando fe de que tú no eres del Señor, sino que tú definitivamente eres un no cristiano. La ira es una necedad porque nos convierte en personas de destrucción en lugar de personas de edificación. Recuerden que las bienaventuranzas, esta cuestión de bienaventuranzas que veíamos hace tiempo en el Sermón del Monte que se nos señala, procuran precisamente que nosotros tengamos paz con los demás y que tengamos una actitud mansa, una actitud humilde. Bienaventurados esos mansos, bienaventurados incluso estos que cuando los persiguen, en lugar de pagar con mal, estos resisten en el amor al Señor. Y en lugar de eso, lo que son es sal y luz porque testifican del Señor. Pero no son estos que procuran la muerte de los demás en el sentido de que su ira los lleva a que en lugar de edificar terminen destruyendo a otro. Y eso es lo que hace la ira, mis hermanos. La ira destruye en lugar de edificar. La ira nos roba la libertad y nos hace prisioneros de ella, porque ¿quién de nosotros quién de nosotros no es consciente ahora que cuando has tenido ira, en lugar de decir las cuestiones, digamos, las cosas más dulces, vamos a poner con tu esposa, has tenido un momento de enojo con ella? ¿Acaso tú lo primero que piensas es, wow, cuando la conocí, wow, esa mujer me dejó tramado, wow, qué cosa increíble? Tú no piensas eso, tú piensas lo peor, y así con cualquier persona cuando estamos airados. Y el problema es que si seguimos en esa ira, vamos a pensar en aquello en lo cual nosotros podamos señalar, esa persona es una insensata, mira lo que hizo, no es agradecido conmigo. Y eso termina entonces llevándonos a explotar y a terminar diciendo un improperio. Es lo mismo que Efesios 4 sobre el final nos diría que es lo que va ocurriendo cuando una persona en su enojo se deja llevar y termina llevándolo a que diga cosas de las cuales después se va a arrepentir. La ira nos termina nosotros quitando la libertad y nos hace prisioneros de ella. Así que odiar a alguien es cometer homicidio en el corazón. Miren cómo lo dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 15. Nos dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Miren lo que dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Es decir, está claramente conectado con lo que Jesús está diciendo en el Sermón del Monte, porque él dice que si alguien no se arrepiente de esa actitud, va a terminar entonces estando condenado en el infierno. Y es lo mismo que aquí está diciendo el texto. No tiene vida eterna que permanente con él. Es decir, va a tener en esta vida eterna en un sentido de que va a estar en el infierno, que es básicamente lo mismo. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Esto no quiere decir, mis hermanos, que debemos ir entonces, bueno, entonces si ya le dije al hermano idiota, pues lo voy a matar. ¿Para qué me voy a detener? No, 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 no. No es que una persona cuando dice idiota, entonces dice, mira, ya lo mataste espiritualmente en tu mente, pues termina el crimen. No, arrepiéntete. Si tú has aborrecido a tu hermano en tu corazón, arrepiéntete. Arrepiéntete porque la sangre que se vertió en el Calvario no solamente fue por ti, sino que también fue por tu hermano. Cuando Pedro habla y menciona mucho siempre las esposas y los esposos, es porque nuestro prójimo más cercano es ella. Entonces, nuestro prójimo es el próximo más cercano es nuestra esposa.
En mi caso mío y en el caso de las hermanas es su esposo. Entonces, cuando voy a colocar el ejemplo del esposo con respecto a la esposa, Pedro dice, esta santa, como Sara señalando una santa, estas mujeres, y que te da ejemplo de ella como de estas santas. Y a veces tú dices, santa, ella es santa. Mm, Queda uno así como que, espérate, Pedro, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Pues sí, mi hermano, porque el Señor la apartó a ella al igual que lo hizo contigo. Pero muchas veces es en nuestro enojo por cualquier cosa, terminamos nosotros lanzando un improperio y terminamos luego arrepintiendo. Así que el punto no es que el asunto de la ira nos lleve entonces a proclamarle que es una persona tonta, aquella que nosotros nos sentimos como molestia, sino que todo lo contrario, el llamado es arrepentirnos de tal acto. El llamado es a que nosotros, que hemos pecado en el corazón, nos arrepintamos delante del Señor, pero también con esa persona podamos nosotros pedir perdón por lo que hemos hecho. A menos que se arrepienta, y es lo que vemos como el texto nos dice, la persona con ese tipo de actitud enfrenta el castigo eterno en el infierno. Sea lo que fuera ante los ojos de los hombres, delante de Dios está condenado y está en camino a la muerte eterna. Debemos nosotros, de manera sincera, darle frente a nuestra ira. No demos lugar al enojo, no darle lugar a esto. Y esto va a sonar como simplemente lo que está diciendo el texto, no lo hagas. Pero ahorita vamos a recordarnos que esto es bien difícil. Que esto no es algo que simplemente decimos, bueno, hoy no me voy a molestar o hoy me enojé menos. Entonces se trata realmente de una rendición del corazón ante el Señor. Pero tenemos que señalarlo. El texto nos indica que no deberíamos nosotros airarnos contra los demás. Este asunto es serio. Lo que hace el Señor entonces es darnos como manera práctica, porque esta es la ley que Él dice, la ley es esta, no deberías airarte, no matarás implica esto, no airarte con los demás, porque es como si lo estuvieran matando, es como si fuera un homicidio, como lo señala también Juan. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos da entonces unos ejemplos acerca de cómo se lleva el cumplimiento de esta ley, y en los versículos que van a seguir a continuación. La ira, mis hermanos, nos priva no solamente de la comunión con nuestros hermanos, sino claramente de la comunión con Dios, porque nos lleva a que nosotros estemos en un estado de total necedad, en un estado de total molestia. Nos conduce a la cárcel por haber cometido homicidio, a la cárcel según lo que el Señor nos ha indicado. Sin embargo, si bien es cierto que el texto nos dice que somos conducidos, okay. No sé si me salía en el momento, me parecía que me había salido de la reunión. Um, la ira, mis hermanos, lo que quiere decir es que quizás por airarnos nosotros no terminamos yendo a la cárcel, lo que quería decir. No que alguien cuando se aira inmediatamente se le dice, usted va a estar preso por causa de que usted se enojó con fulano. No nos pasa eso. Pero lo que sí muchas veces se ha visto es que cuando alguien se ha enojado, ha terminado cometiendo homicidio literalmente. Delante de los ojos del Señor, cuando alguien se aira delante del Señor, es un homicidio, según lo que hemos visto en el texto, es señalado de esa manera. Cuando alguien tiene esa actitud de contrariedad contra alguien, pero ante los ojos humanos, que alguien se aire no nos lleva a prisión. Pero si hemos visto que mucha gente cuando se ha airado no se ha podido controlar, pierde totalmente el control de él y termina cometiendo homicidio de manera literal, no solamente en el sentido espiritual de lo que el Señor nos habla. Así que lo que el Señor invita en el cumplimiento de la ley, en primer lugar, es a que nosotros entonces hagamos algo y es a que nos reconciliemos en nuestro corazón. La intención cuando tenemos estos pensamientos, cuando tenemos estos deseos airados contra alguien o de enojo contra alguien, sea pequeñito o sea grande ante nuestras miradas, la búsqueda es la reconciliación. Versículos 23 y 24 nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano
y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es algo increíble, porque el Señor está poniendo algo que era bueno hacerlo, era algo que tenía que ver con una adoración, un acto de adoración al Señor. Si tú estás yendo en el lugar donde adoras al Señor, presentando aquello con lo que también tú adoras al Señor, con lo cual que te presentas ante el Señor. La ofrenda, recuerden que en parte de ella tenía que ver con mis actos delante del Señor. Oye, tú te quieres. Recuerden lo que va a decir luego el Señor en el Padre Nuestro aquí más adelante. Dice, Padre, perdona nuestras ofensas, y como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios tampoco nos perdonará. Y es básicamente lo que está sucediendo acá. Vienes tú con tu ofrenda delante del Señor, que era lo que sucedía en ese tiempo. La persona presentaba sus actos de ofrenda ante Dios para interceder o para pedir por el perdón de sus pecados, pero ellos no se habían reconciliado con otros. Oh Señor, perdona mis pecados, pero ya tú te perdonaste con el otro. No, entonces deja tu ofrenda ahí, ve y hazlo con aquello que es visible. ¿Cómo puedes decir que tú amas a Dios? Diría también Juan en la carta, que tú amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien sí ves. Ve y reconcíliate. Has tenido un pensamiento airado, incluso has llevado a un improperio, a decirle las cosas más terribles a alguien. Ve y reconcíliate con tu hermano. La reconciliación es parte de lo que un cristiano debe identificarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos enemigos, Jesucristo precisamente en lo que hizo nos reconcilió con el Señor. No hay nadie que pueda entender mejor la reconciliación que los cristianos. Hermanos, ni siquiera los japoneses que recibieron 2 bombas atómicas y que destruyeron gran parte de su nación, o al menos 2 ciudades de su nación, que después luego ellos entendieron y dijeron, wow, vamos a estar en paz, y que luego se vieron como una serie de alianzas con los Estados Unidos para recibir ciertas instrucciones, ese progreso que vivió esa nación fue consecuencia después de haberse reconciliado, por decirlo de una manera, con Occidente después de haber estado en guerra. Hermano, ni siquiera porque tú hayas recibido 2 bombas atómicas pudieras entender, como un cristiano debería entender la reconciliación. Porque lo que nosotros hicimos delante del Señor y lo que merecían nuestros actos era superior a la bomba atómica. Era la ira de Dios sobre nosotros. Pero nosotros, en lugar de recibir la ira, recibimos el perdón por nuestros pecados. Si es que estamos en Cristo. Y entonces eso nos debe llevar a que nosotros podamos ser los más cercanos a correr, a pedir perdón y a buscar la reconciliación. Mis hermanos, la Escritura nos dice que la unidad del Espíritu es lo que tiene que buscar el cristiano, porque son los que tienen un espíritu, están en un espíritu con los demás. Son uno por el Espíritu que los ha rescatado, que los ha preservado. Es en él que nosotros podemos saber que somos uno. Así que debemos ir a nuestro hermano y solucionar el problema, y debemos hacerlo de manera pronta. La situación empeorará mientras más esperemos para reconciliarnos. Porque así como nosotros hemos visto el ejemplo de nuestro Señor, así de la misma manera nosotros deberíamos correr. Y es lo que el texto nos dice. Te acordaste en el momento de presentar ante tu Señor, corriste inmediatamente a Él. Es lo que el texto llama una prontitud. No lo dice que sea para después. Como dice el comentarista William Hendrickson, el tiempo para la reconciliación es siempre ahora mismo. El tiempo para la reconciliación no es, ay, después lo hago, déjame ahorita que se me quite este malestar. No estoy diciendo que tiene que ser inmediatamente, porque a veces estamos en el improperio inmediatamente y lo hacemos, pero por lo menos cuando tú eres consciente de que tú tienes que pedir perdón o que perdonar, entonces no te demores en eso. Ve ante tu hermano, ve a tu hermano, ve a tu hermano y pide perdón. Ve a tu hermano y ruega por el perdón de tus pecados. Ve a tu hermano y clama al Señor primeramente por el arrepentimiento por lo que has hecho, pero también ve a tu hermano y pídele perdón a él por los actos que has hecho en contra de él. Ahora, en cuanto a mi hermano, en cuanto a los que han creído en el Señor, en cuanto a lo que tenemos esta misma fe, la invitación es reconcíliate con él. Y es totalmente distinto. Yo me tengo que reconciliar con él porque yo tengo algo que me hace que yo pueda conciliar, algo que me hace que yo pueda ser uno. Y es la obra que ha hecho el Espíritu de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la persona con la cual yo he sentido este sentimiento, esta maldad, sea alguien que sea mi adversario o incluso sea alguien
que no sea un creyente? Bueno, el texto nos va a decir que con esas personas te pongas de acuerdo. No te habla de reconciliación, porque no puedes estar en unidad con una persona que no está en Cristo. No podemos pretender estar en unidad, pero con esa persona sí podemos ponernos de acuerdo. Es decir, aún el sentimiento de ira, aún ese homicidio en el espíritu, ese homicidio espiritual, por llamarlo así, no debería sentirse incluso por alguien que no le da la gloria al Señor, por ninguna persona, por ninguno de nuestros prójimos. Versículos 25 y 26 nos dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Miren una vez más la idea de prontitud. Ahorita de acuerdo a tu hermano lo que hizo, ve y reconcíliate con él. Ok, y si es mi adversario, si es mi enemigo, yo no sé si alguno de ustedes tenga algún enemigo. Yo la verdad no recuerdo, no es que sea mejor que usted, simplemente que no recuerdo con el que tenga alguna molestia. Obviamente sí he tenido desacuerdos con personas, pero no los considero un adversario. Pero me pongo en el lugar de que si fuera una persona, incluso mi adversario, yo tengo que ponerme pronto de acuerdo con lo que he hecho. En ese asunto en particular, debo buscar estar en paz. Mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. El Señor está poniendo el siguiente ejemplo. Es como si tú en el caso con esa persona te denunció o esa persona te hizo un juicio, levantó un juicio contigo y ahora tú te tienes que dirigir al juzgado con esa persona. Mira, porque tienes que estar en discusión con esa persona. Reconcíliate con esa persona. Es lo que el texto nos está invitando. Reconcíliate con él. Deja atrás tu asunto. En verdad te digo, y ahora miren, este es un cambio. En el versículo 25 nos pone en el plano como físico-temporal, una situación con alguien. Pero en el versículo 26 vuelvo a ponerlo en la idea de lo que esto tiene como implicación a nivel eterno. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esta misma idea cuando ahorita veíamos que aquel que no se arrepiente, entonces el infierno es lo que le espera. Cuando alguien no se arrepiente de lidiar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros como creyentes. Porque el creyente, por más que le hayan hecho daño, él tiene que ver el ejemplo en su Señor, quien recibió el castigo y nunca respondió de la manera que nosotros pudiéramos esperar que hiciera alguien que tiene el poder para librarse de aquellos que le están haciendo daño. ¿Recuerdan cuando él estuvo en la cruz? ¿Recuerdan lo que él dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú sabes, si tú y yo tuviéramos el poder para librarnos de una cuestión, lo que haríamos. ¿Y qué le pasa? Tú no sabes quién soy yo. En estos días salió un video de un concejal en Bogotá que salió diciendo una vez más ese caso famoso de usted no sabe quién soy yo. Jesucristo, el Rey del universo, se sometió de manera humilde y mansa y no tomó posición como conforme a lo que él era, Rey del universo, sino que se sometió para poder satisfacer así la justicia del Señor. Pero ahora de nosotros se espera que aún a nuestros adversarios pudiéramos ver el ejemplo de nuestro Señor y perdonarlos y buscar nosotros prontamente ponernos de acuerdo en el asunto en el cual pudiéramos estar en desacuerdo. Con los impíos nosotros podríamos ponernos de acuerdo. Y esto hace, y en esto quiero también darles, quizás que consideremos algo, porque a veces cuando se usa la palabra yugo desigual, que está en la Escritura, únicamente pensamos que debería ser aplicada en el contexto de una pareja cristiana con una pareja no cristiana, es decir, un hombre que se quiere unir en una relación de noviazgo con una mujer no creyente o una mujer no creyente con un hombre no creyente, ¿no? El yugo desigual se da en la relación profunda que yo pueda terminar haciendo con alguien que no es un cristiano. Yo con una persona no cristiana no puedo tener el grado de unidad porque el Espíritu de Dios no mora en él. De manera que cualquiera sea la relación, aunque quiera hacerla lo más profunda que pueda, no puede llevarse en su totalidad. Por tanto, a veces nosotros estamos teniendo relaciones de yugo desigual, aunque no necesariamente no estemos en una relación amorosa con una persona. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, porque la relación que debemos tener con los no creyentes es una relación de amor, de armonía, de paz, de ponernos de acuerdo aún en los asuntos que tengamos desacuerdo. Mira, definitivamente en esto nosotros estamos pensando distinto, pero no debe reinar o imperar la guerra. Entonces, ponernos de acuerdo pronto con el adversario en caso de que incluso tuviéramos un adversario. Pero mis hermanos, no podemos pretender que vamos a estar en total comunión y armonía
porque precisamente lo que nos muestra la Escritura es que no tenemos el espíritu, esa persona no tiene el espíritu y no podríamos estar en unidad por esa razón. La persona a quien Jesús se dirige debe hacer todo lo posible por llegar a tener una buena disposición para su adversario. Es una disposición como la que tuvo Jesús por aquellos que fueron contrarios a él. Debemos tratar de hacer las paces con aquella persona que se presenta como nuestro adversario. Debemos hacer todo lo posible por arreglar las cosas fuera de la corte, mientras todavía tengamos la oportunidad de tratar con esa persona. Hermanos, la ley que el rey nos da es una ley que supera lo que simplemente el dicho estaría diciendo. Si nos damos cuenta, antes pensábamos, bueno, no matarás. Sí, lo llevamos a cabo, claro. ¿Por qué? Porque el no matarás está indicando que nosotros estamos cumpliendo con alguna parte de la ley de la que nos dice la ley. Y estamos cumpliéndola. ¿Por qué? Porque no estamos matando a nadie. Pero cuando analizamos lo que se nos dice, lo que Jesús indica, que es lo que quiere decirnos el texto de manera más completa, entonces nosotros nos daremos cuenta que definitivamente, mis hermanos, es probable que hoy tengamos que reconocer que hemos matado a más de uno. Cuando somos conscientes de que la ira nos ha llevado a un improperio y que incluso no nos hemos arrepentido, ha quedado el crimen impune. Hemos cometido el acto y no hemos buscado esa reconciliación. Entonces, el sexto mandamiento, el no matarás, es un asunto que comprende el corazón. No simplemente es un acto exterior, no es simplemente algo externo, es algo interno. Recuerden qué es lo que viene a Jesús a hacer con esta ley que él viene a traernos. No es algo netamente externo. La ley que Dios nos dio no es una ley que simplemente se ubica ahí. Cuando dice en Ezequiel que Dios vendría a hacer un nuevo pacto, cuando también lo dice en Jeremías, indicando que este pacto va a ser renovado, no nos lo dice porque simplemente todo vaya a cambiar, como lo dice Jesús. Yo no vine a abrogarlo, vine a cumplirlo, y el cumplimiento precisamente es en que Él va a dar un nuevo corazón para que nosotros podamos llevarlo a cabo. Esto es, mis hermanos, lo que indica esta ley. Tú y yo podríamos llevar a cabo este asunto de no matar en todo el sentido completo de la palabra, precisamente porque el Señor nos ha dado un nuevo corazón. El Señor ha dado un nuevo corazón a aquellos que han creído en Él. Debemos encarar, mis hermanos, sinceramente esta ira y confesarla a Dios como pecado. Y piensa en esto por un momento. ¿Eres tú de esas personas que le llaman fosforito? ¿Eres tú de esos que medio lo rozan y enseguida se encienden? Hermano, ve al Señor. Ve al Señor. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor por tu pecado. Pero también ve a aquellos que has ofendido. Hermano, hay todavía tiempo para que tú corras. Es más, mi hermano, si quieres, desconéctate ahora mismo si tienes que ir a correr a pedirle perdón a alguien. Es más, si es alguno lo que tiene la cámara encendida, apágala y vaya y pida perdón. Bueno, corramos porque queremos darle gloria al Señor en lugar de que sea la gloria de nosotros. Yo como me voy a rebajar a decir esto, no, corre al Señor. Debemos ir a nuestro hermano y solucionar el problema y debemos hacerlo de manera rápida, pronta. La situación empeorará mientras más te esperemos para reconciliarnos y tardemos más en ponernos a nosotros mismos en esta terrible condición de esclavitud al pecado que nos agobia. Así que considera también, además de considerar a tu hermano, considera el trato cordial y amoroso incluso con tus adversarios. Eso es todo lo que nos dice el texto. Y yo les pregunto entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que no, que podemos andar en libertad, que podemos andar con libertad de conciencia si nosotros también hemos tratado a la gente así? Si el Señor nos dice que aquellos que han estado airados, que han andado en ira, o que han actuado de esta manera, les espera esta condenación eterna, ¿cómo podemos nosotros entonces decir, esto no es lo que a mí me espera, si hemos cometido los mismos actos? La realidad de esto es la obra que Cristo ha hecho. El Señor Jesús tomó tu lugar en la cruz. El Señor Jesús tomó el lugar de nosotros, homicidas,
de esto que cometieron este pecado, de esto que han hecho todos estos actos de maldad, todos estos actos de atentar y de actuar contra sus hermanos, contra su prójimo. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz y ahora nosotros podemos ir a Él. Él ha hecho en nosotros un nuevo corazón para que ahora nosotros podamos responder y entender que esto pide de nosotros una vida recta, una vida donde la gratitud debería reflejarse. Así que nosotros, en lugar de ahora decir, bueno, entonces voy a poner todo de mi parte para no estar airado, mano, vas a fracasar. Más bien confía en aquel que ya tomó tu lugar en la cruz y en el poder de él, en su poder, en su obra, en su justicia, podamos nosotros entonces llevar a cabo. Porque él ha hecho de nosotros o nos ha hecho a nosotros tener un nuevo corazón para que podamos ser sensibles a esto y podamos responder en arrepentimiento y fe cuando hayamos cometido cualquiera de estos actos. Así que vamos a orar al Señor y les invito a que podamos